¿No está avanzando? Ok, muy bien. Vamos a iniciar con síndrome de Cushing, entonces. Síndrome de Cushing, es importante primero identificar dos definiciones, que es el síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, que son cosas diferentes, ¿ok? El síndrome de Cushing básicamente lo que te va a decir son los signos y síntomas causados por el hipercortisolismo, perdón, que hay en el organismo, que hay un exceso de cortisol. Entonces, este exceso de cortisol va a causar los signos y síntomas característicos de síndrome de Cushing. ¿Ok? Enfermedad de Cushing lo que va a hacer es un adenoma hipofisiario. Y este adenoma hipofisiario va a causar hipercortisolismo, por lo cual va a causar un síndrome de Cushing. ¿Ok? Entonces, síndrome de Cushing nomás son signos y síntomas causados por un exceso de cortisol y la enfermedad de Cushing es en sí un adenoma hipofisiario. Muy bien. Entonces, avanzamos. El síndrome de Cushing, que son los signos y síntomas causados por el hipercortisolismo, los podemos dividir en una causa exógena o endógena. La causa exógena, siendo la prevalencia de síndrome de Cushing, va a ser de manera por iatrogenia, por una administración inadecuada de esteroides. Ahí me equivoqué en la palabra, no, pero es esteroides. Y en caso del síndrome de Cushing endógeno, esto quiere decir que el propio organismo va a producir este exceso de cortisol, a diferencia de la manera exógena. Van a ser tres etiologías, en las cuales va a ser síndrome de Cushing endógeno central, síndrome de Cushing endógeno suprarrenal y ectópico. El central, pues es la enfermedad de Cushing causada por un adenoma hipofisiario productor de ACTH. Acuérdense que no todos los adenomas hipofisiarios son productores de alguna hormona. Y pues en esos casos, pues comúnmente se identifican cuando causan síntomas compresivos, como lo hemos visto en prolactinoma y no, nomás hemos visto prolactinoma, en los cuales pues va a haber defectos en la campimetría, en síntomas de va a haber disminución en la agudeza visual, cefalea, etc. En este caso, pues la enfermedad de Cushing va a ser un microadenoma hipofisario productor de hormona adrenocorticotropina, ¿ok? En los adenomas hipofisiarios, pues el más común, igual que en el prolactinoma, el más común va a ser el microadenoma. En este caso, un microadenoma es menor a 10 milímetros. Y otra etiología en el síndrome de Cushing endógeno tenemos por causa suprarrenal, ya sea de manera benigna o maligna. En este caso, pues la prevalencia es el adenoma con un 75%. Y en el endógeno ectópico va a ser un tumor productor autónomo de ACTH. ¿Ok? Muy bien. Esto nos va a servir para identificar las diferentes pruebas de laboratorio que podemos utilizar para abordar el diagnóstico en el paciente. Las voy a decir más adelante. También otra clasificación que debemos de hacer para de igual manera, como les comento, hacer el abordaje diagnóstico del paciente es si este síndrome de Cushing es dependiente de hormona adrenocorticotropa o independiente de esta, ¿ok? De manera dependiente vamos a tener el adenoma hipofisiario o enfermedad de Cushing o neoplasia o una neoplasia ectópica productora de ACTH, ¿ok? Y cuando es independiente de ACTH va a ser de manera iatrogénica o pues cualquier patología suprarrenal, debido a que, como sabemos, la glándula suprarrenal es la que produce el cortisol. ¿De qué viene esto de si es dependiente de ACTH o independiente de ACTH? Lo mismo. Bueno, voy a avanzar y lo explico mejor. Ahorita lo explico ahorita al ratito. La incidencia. El síndrome de Cushing, la causa más común va a ser de manera eh, por, un, por una iatrogenia, ¿ok? Por una administración inadecuada de esteroides. El síndrome de Cushing, ¿ok?
en general. En cuanto al síndrome de Cushing endógeno, la causa más común va a ser la enfermedad de Cushing, que en este caso es el adenoma hipoficiario. Tanto la enfermedad de Cushing como los tumores suprarrenales, la prevalencia es en mujeres, y en cuanto a la hipersecreción de ACTH por un tumor ectópico, lo más común es debido a un carcinoma bronquial o un carcinoma pulmonar de células pequeñas, siendo esto pues cáncer pulmonar, pues sabemos que es más común en varones. Ok, entonces, causa más común de síndrome de Cushing, iatrogenia. Okay. Administración adecuada de glucocorticoides. Causa más común de síndrome de Cushing endógeno, enfermedad de Cushing o adenoma hipoficiario. De los adenomas hipoficiarios, el más común es el microadenoma hipoficiario, acuérdense, productor de ACTH. Fisiopatología. Muy bien. Fisiopatología. En la fisiopatología tenemos igual el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. En el hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Esta va a estimular a la adenohipófisis, la cual va a producir hormona adrenocorticotropa, y a su vez esta ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal, específicamente dos capas en la corteza, que ahorita las voy a explicar. Y de manera general, pues la CTH tiene un ritmo, sigue el ritmo circadiano, por lo cual, pues vamos a ver ahorita en las pruebas diagnósticas, porque se hacen ciertas mediciones en la noche, debido a que por el ritmo circadiano, pues el cortisol en la noche debería tener sus niveles más bajos, ¿ok? Entonces, muy bien. Y de igual manera, igual como vimos en el hipertiroidismo, pues es lo mismo. Igual, un exceso de cortisol, hay una retroalimentación negativa y se deja de producir ACTH. También tiene retroalimentación negativa este eje. Y pues aquí nomás está ejemplificando la enfermedad de Cushing, pues se ve cómo está el adenoma hipoficiario, síndrome de Cushing ectópico, pues es un tumor ectópico fuera de la hipófisis, y el síndrome de Cushing suprarrenal, pues hay una tumoración en la glándula suprarrenal. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, aquí ya les puedo explicar por qué dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Aquí vemos en la enfermedad de Cushing y en el síndrome de Cushing ectópico, las patologías están en la producción de ACTH. ¿Ok? Entonces, a pesar de que se le dé en la prueba de laboratorio un estímulo con corticosteroides, como el problema está en la producción de ACTH, no va a haber una retroalimentación negativa. Entonces, al no haber sí hay una retroalimentación negativa, pero como el problema está en la producción excesiva de ACTH, pues en las pruebas de laboratorio vamos a seguir teniendo una elevación de ACTH. En caso de la patología en la glándula suprarrenal, lo que va a pasar es que debido a que le administremos un esteroide exógeno, la ACTH va a captar que hay un exceso de cortisol por retroalimentación negativa, va a dejar de producir ACTH. Entonces, esto nos va a hablar de que no es necesario el estímulo ACTH, porque la patología en sí está en donde se produce el cortisol, que es en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la ACTH, bueno, primero le explico un poquito de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a estar dividida en la médula y la corteza. En la médula se van a producir las catecolaminas. La más común, la más conocida, pues la adrenalina. Y también tenemos la corteza, que va a ser dividida en tres capas: glomerular, fascicular y reticular. La CTH va a estimular o va a actuar nomás en las capas fascicular y reticular, por lo cual va a haber un exceso de cortisol y un exceso de andrógenos. Es por eso
de los signos y síntomas que va a tener o que son característicos del síndrome de Cushing. ¿Cuál es la función del cortisol? La función del cortisol aumenta la producción de glucosa, por lo cual el paciente va a tener hiperglucemia, aumenta la presión arterial en momentos de estrés, por lo cual en un exceso de cortisol vamos a tener hipertensión y esta va a ser refractaria al tratamiento. Aumenta la lipólisis en el tejido adiposo, por lo cual pues el paciente con síndrome de Cushing tiende a acumular grasa, ¿no? Grasa central, en la jiba dorsal, cara de luna llena. ¿Ok? Y en cuanto a los andrógenos, pues tenemos el acné, tenemos el hirsutismo en zonas andrógenas, pues que es lo más característico en las mujeres. Muy bien. Ahora pasando al cuadro clínico. Todo el cuadro clínico se basa en que el paciente pues tiene niveles excesivos de cortisol y de andrógenos. Hay unos signos y síntomas que son más característicos, que son los que voy a puntualizar más, que como vemos a la derecha, tenemos que el paciente va a tener obesidad de predominio central. Va a tener la jiba dorsal, que básicamente es una joroba de grasa, y cara de luna llena. ¿Ok? Es algo muy característico del síndrome de Cushing. En la izquierda, pues en la tabla, pues podemos ver diferentes signos y síntomas que puede tener el paciente de manera general, pues como ya mencioné, la obesidad, la hipertensión es refractaria al tratamiento. Por eso muchas veces si te llega un paciente de 20, 21, 23, 24 años, una hipertensión, le das 2, 3 fármacos y sigue siendo refractario al tratamiento, pues ahí puedes pensar pues que el paciente está teniendo un hipercortisolismo, ¿no? Y de igual manera, pues tienes que tener presente los otros signos y síntomas que puede causar este hipercortisolismo o este exceso de andrógenos. En cuanto a la piel vamos a tener pletora, hirsutismo, estrías. Las estrías son abdominales, eso es algo muy característico. Estrías abdominales rojo violáceas, ¿ok? Vamos a tener acné y equimosis. En el aparato musculoesquelético, osteopenia y debilidad. ¿Por qué osteopenia? Debido a que el cortisol está involucrado en, en la absorción de calcio en el túbulo renal, específicamente no sé cuál, ¿no? Pero en el riñón, el cortisol aumenta su absorción, ¿ok? Por lo cual los pacientes pueden tener osteopenia o osteoporosis. En los neuropsiquiátricos, la habilidad emocional, euforia, depresión y psicosis. Vamos a tener también disfunción gonadal, trastornos menstruales, pues en las mujeres podemos tener oligomenorrea o amenorrea y en los hombres impotencia o la libido disminuida. Metabólicas, pues como comenté, el cortisol está involucrado en la producción de glucosa. Podemos tener hiperglucemia, diabetes, hiperlipidemia, poliuria o cálculos renales, pues hablando en lo que les comenté de que está disminuida la absorción de calcio en el riñón. Ok, aquí pues estas imágenes nomás para ejemplificar los cambios cutáneos que puede tener el síndrome de Cushing, el acné, las estrías que les dije que son muy características, que son estrías rojo-violáceas en el abdomen. El hirsutismo en zonas andrógenas, hipertensión, siempre sospechar en hipercortisolismo, en hipertensión, más que nada en pacientes jóvenes y que están siendo refractarios a tratamiento ya con 2, 3 fármacos. Disfunción gonadal, oligomenorrea o amenorrea en mujeres y en hombres, disminución de la libido. Ok, ahora sí, el diagnóstico. El diagnóstico, pues primero, como acabamos de ver, es importante identificar que el paciente tiene pues signos y síntomas muy característicos, la verdad. Obesidad central, cara de luna llena, las estrías, acné, hirsutismo,
va a tener hipertensión refractaria del tratamiento, hiperglucemia, etcétera. Es un cuadro muy florido, muy característico de síndrome de Cushing. Entonces, primero, lo principal va a ser hacer una buena exploración física, una buena historia clínica. Desde la historia clínica podemos identificar, para ahorrarnos todas estas pruebas, si el paciente puede identificar si no tiene, si está tomando algún medicamento, pues en este caso, pues esteroides de una manera inadecuada, y pues ya nos orientamos a que el síndrome de Cushing pues es por una iatrogenia. En caso de que tenga que se le estén administrando esteroides de una manera inadecuada, pues el tratamiento es la suspensión de estos esteroides de una manera paulatina, porque pues la glándula suprarrenal va a estar básicamente en una insuficiencia suprarrenal, debido a que por retroalimentación negativa, como lo comenté ahorita pues hace ratito, no va a haber, la producción de ACTH va a ser disminuida, la glándula suprarrenal, debido a que la producción de ACTH esté disminuida, no hay un estímulo en la glándula suprarrenal y no hay una producción de cortisol, porque el cuerpo ya está captando de manera exógena que pues hay pues esteroides en el cuerpo. Entonces, el tratamiento del síndrome de Cushing iatrogénico es una suspensión de estos esteroides, pero de una manera paulatina, para dejar que la glándula suprarrenal se recupere. ¿Ok? Muy bien, y esa es la historia clínica. No identificamos o el paciente niega que toma medicamentos, etc. Muy bien, entonces lo primero es comprobar que definitivamente el paciente tiene exceso de cortisol en el cuerpo, ¿ok? Tiene hipercortisolismo, creo que lo escribí mal, sí, hipercortisolismo, exceso de cortisol, ¿ok? Muy bien, tenemos 3 pruebas: cortisol libre urinario, prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Esta es la que tiene más sensibilidad y especificidad, pero de igual manera se puede utilizar cualquiera. Y cortisol salival nocturno. ¿Por qué nocturno? Porque estamos midiendo el cortisol en la noche, debe tener sus niveles más bajos, por eso el cortisol salival nocturno. Y confirmamos que tiene hipercortisolismo con una segunda determinación, ¿ok? Cualquiera de las 3, la que tiene más sensibilidad y especificidad va a ser la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Pero como comenté, puedes utilizar cualquiera. Muy bien. Una vez que comprobamos que el paciente tiene hipercortisolismo, ahora nomás sabemos, o sea, tenemos los signos y síntomas del paciente que nos está diciendo que tiene síndrome de Cushing. Ya comprobamos que tiene un cortisol elevado, pero no tenemos la etiología por la cual está causando este hipercortisolismo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a identificar? Como les comenté en la clasificación, hay una clasificación de independiente de ACTH, que básicamente, si es independiente de ACTH, es que no necesita el estímulo ACTH. ¿Cuál es el que no necesita el estímulo ACTH? Pues el que produce el cortisol, la glándula suprarrenal. Y tenemos la dependencia, los que son dependientes de ACTH, que básicamente el problema está en la producción de ACTH, enfermedad de Cushing o enoma hipoficiario y tumor ectópico productor de ACTH. ¿Cómo vamos a identificar si es independiente ACTH o dependiente ACTH? Con la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. ¿Okay? Con eso identificamos si es independiente o dependiente ACTH. Muy bien. Si es independiente ACTH, pues básicamente lo que necesitamos, si es independiente de ACTH, ya sabemos que es una patología adrenal, de la glándula supraadrenal, ¿ok? Entonces, nos orienta a que es una patología de la glándula suprarrenal, pero tenemos que limitar, tenemos que identificar el tumor específico, porque pues sabemos que tenemos 2 glándulas suprarrenales, si es unilateral o bilateral. Entonces vamos a utilizar estudios de gabinete, que pues ahorita lo voy a explicar. Y en caso de que sea dependiente de ACTH, ahora tenemos, si es dependiente de ACTH, acuérdense, nos dice si es central,
o enfermedad de Cushing o si es ectópico. ¿Cómo identificamos si es central o ectópico? Con una prueba de CRH, ¿ok? De hormona liberadora de corticotropina, o CRH. Muy bien, ahora voy a explicar un poquito cada prueba. Cortisol libre en orina. El cortisol libre en orina se puede utilizar con dos métodos, que son estos, el HPLC y el LC. Básicamente, pues cualquiera que se utilice es pues lo mismo. El cortisol libre en orina lo tenemos que hacer con una muestra de orina recolectada en 24 horas. Es por eso que no tiene tanta, no se utiliza, se utiliza, pero a comparación de la supresión con dexametasona, pues es un poquito más difícil porque se le tiene que dar la instrucción al paciente que pues que recolecte su orina por 24 horas, a veces se le pasa, a veces se olvida, pero pues esta es la prueba, cortisol libre en orina con una recolección de orina de 24 horas. Lo normal que debería salir es el cortisol menor a 50 microgramos en la recolección de 24 horas. Una cifra mayor a esta, pues te está hablando de que el paciente tiene hipercortisolismo. ¿Ok? De igual manera, en todos los laboratorios, pues puede variar los rangos de discriminación, pero pues siempre ahí te da el papelito, ¿no? De cuáles son los valores de referencia. Muy bien. Cortisol, la siguiente prueba, cortisol salivar a horas avanzadas de la noche. Acuérdense, tiene un ritmo circadiano. En la noche debería tener los niveles más bajos de cortisol el cuerpo, ¿ok? Entonces, básicamente, es una prueba en la cual se va a medir a la medianoche. Los rangos de referencia es de 5.2 a 7 microgramos sobre decilitro. Mayores a esto, pues nos habla de hipercortisolismo. Y esta es la que tiene más sensibilidad y especificidad, que es la prueba de supresión nocturna con dexametasona. Se le va a dar una tableta de 1 miligramo de dexametasona al paciente a las 11 p.m. y se le va a hacer una medición de cortisol sérico a las 9 a.m. al siguiente día. ¿Okay? Un resultado mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro te va a hablar de hipercortisolismo. ¿Por qué? En una persona normal, si le administras dexametasona, que es un esteroide, el cuerpo, por retroalimentación negativa, debería dejar de producir cortisol. ¿Ok? En este caso, en pacientes que tienen síndrome de Cushing, que tienen una producción anómala de cortisol, a pesar de que le estamos tratando de suprimir con dexametasona, pues no se va a poder debido a que tenemos una producción anómala de cortisol, entonces nos va a arrojar un hipercortisolismo, que en este caso tiene que ser mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro. ¿Ok? Muy bien, con estas tres pruebas, nomás lo que comprobamos es que el paciente tiene hipercortisolismo, tiene un síndrome de Cushing. Tenemos que identificar ahora la etiología. ¿Cómo vamos a identificar la etiología? Vamos primero a identificar si es dependiente o independiente. Acuérdense, independiente, porque independiente no ocupa el estímulo del ACTH para producir cortisol, porque la patología está en donde se produce el cortisol, donde se produce el cortisol en las glándulas suprarrenales. ACTH dependiente, básicamente se está hablando que la patología está donde se produce el ACTH, donde es en la hipófisis, un adenoma hipoficiario, siendo esto enfermedad de Cushing o un tumor productor de ACTH, tumor productor ectópico de ACTH. Muy bien. La prueba con la cual vamos a identificar si es dependiente o independiente de ACTH es una prueba de supresión con dosis altas de dexametasona con 8 miligramos. En la anterior, para identificar hipercortisolismo, utilizamos 1 miligramo. En este caso, vamos a utilizar 8 miligramos. El método es lo mismo. Administrar 8 miligramos de dexametasona a las 11 p.m. y medimos el siguiente día. En este caso, vamos a medir la ACTH a las 9 a.m. ¿Ok? Acuérdense, para identificar hipercortisolismo, hicimos la prueba de supresión con dexametasona con 1 miligramo y medimos el cortisol, ¿ok? En este caso estamos utilizando
8 miligramos de dexametasona y estamos midiendo la ACTH, ¿ok? Aquí queremos identificar si es ACTH dependiente o independiente. Los resultados, mayor a 20 picogramos sobre mililitro, te habla de que es dependiente, y menor a 5 picogramos sobre mililitro, te habla que es independiente. Dependiente sabemos que es enfermedad de Cushing o tumor ectópico productor de ACTH. Independiente, donde se produce el cortisol, glándula suprarrenal. Una patología de la glándula suprarrenal, ya sea un adenoma o un carcinoma. Muy bien. Ok, aquí identificamos nomás si es dependiente o independiente. Si es independiente, eso lo dejamos ahorita de un lado. Si es dependiente, tenemos que identificar si es enfermedad de Cushing o si es una manera, si es un tumor ectópico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta vez vamos a utilizar vamos a administrar la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Vamos a administrar 1 microgramo por kilogramo de peso del paciente en inyección intravenosa. Vamos a tomar una extracción basal a los 30, 60, 90 y 120 minutos. ¿Ok? Si es de origen hipoficiario, va a haber un aumento del 50% o del cortisol, un aumento del 20%. ¿Por qué esto? Porque en el adenoma hipoficiario o en la enfermedad de Cushing, este tiene los receptores para ser aún estimulado por la hormona liberadora de corticotropina, a diferencia del tumor ectópico. Entonces, si vemos que hay un aumento de la ACTH o del cortisol, pues estamos viendo que está haciendo que todavía puede ser estimulada por la hormona liberadora de corticotropina. ¿Cuáles son los que puede ser todavía estimulado? Pues la hipófisis. Entonces es un adenoma hipoficiario. ¿Ok? Entonces, si sale positiva, pensamos en un adenoma hipoficiario. Digo pensamos porque igual ocupamos métodos de imagen, que es resonancia magnética con gadolinio. En caso de que no sea positiva, pues pensamos en un tumor ectópico productor de ACTH. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos, ya identificamos o que el tumor es independiente de ACTH o es dependiente de ACTH. Y si es dependiente de ACTH, ya podemos identificar, podemos pensar, perdón, si es hipoficiario o si es un tumor ectópico productor de ACTH. ¿Okay? Básicamente esas son las pruebas de laboratorio. Pues sí, tienes que llevar un caminito, pero básicamente lo que les dije es así como se tiene que llevar, ¿ok? Para identificar al final si es independiente, dependiente, o si es dependiente, si es central o si es ectópico. Muy bien. Como les comenté, ya identificamos o ya tenemos una sospecha de si es independiente, una patología adrenal, si es dependiente, hipofisaria o ectópica. Pero tenemos que limitar tanto para confirmar que hay un adenoma hipoficiario, si hay o que hay un tumor ectópico productor de ACTH, o si hay un adenoma o un carcinoma de glándula suprarrenal. ¿Ok? Y esto también nos va a orientar al tratamiento que se le tiene que dar. Si es independiente de ACTH, básicamente vamos a utilizar una TAC abdominal o una resonancia magnética abdominal. ¿Ok? Y si es dependiente de ACTH, y le hicimos la prueba de CRH y salió positiva, pensamos que es de origen hipoficiario, vamos a utilizar una resonancia magnética con gadolinio. Y si no fue positiva, pensamos que es un origen ectópico, hacemos TAC de cabeza, tórax y abdomen. Pues lo más común es que sea que en la TAC de tórax podamos encontrar un cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿okay? Que son los productores de ACTH. Y en la TAC abdominal y en la resonancia magnética abdominal, la resonancia magnética abdominal es la que tiene más sensibilidad y especificidad, hablando del ACTH independiente, pero se le puede hacer de todos modos la TAC abdominal. Básicamente ahí lo que queremos ver es si el problema es unilateral o bilateral. ¿Okay?
Entonces acuérdense. Ya sigue, ok, ya sigue tratamiento. Muy bien. Entonces, bueno, le voy a decir primero el tratamiento. Tratamiento. En caso de que ya hayamos encontramos que tiene hipercortisolismo con las 3 pruebas que le dije, ¿no? Cortisol en orina en una muestra de 24 horas, con supresión de dexametasona con 1 miligramo o salival en la noche. Encontramos que fue hipercortisolismo, después le hicimos la prueba de dexametasona de dosis altas con 8 miligramos para medir ACTH, miramos que es independiente a ACTH, le hicimos la prueba, le hicimos estudios de gabinete, en este caso TAC abdominal o resonancia magnética, y ok, vimos que definitivamente hay un problema en las glándulas suprarrenales. Muy bien, en los adenomas suprarrenales, el diagnóstico definitivo se pueden utilizar fármacos antiandrogénicos o anticortisol, pero el diagnóstico definitivo siempre va a ser la adrenelectomía, ¿ok? Tenemos que quitar esa glándula suprarrenal que tiene el problema, ¿ok? En este caso, si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, pues le quitamos una nomás. Si es bilateral, pues le tenemos que quitar las dos. En el caso del carcinoma suprarrenal, aquí es un poquito más complicado porque tenemos que ver en qué estadio está el paciente. Si hay si hay o no hay metástasis. Si hay metástasis localizada o si hay metástasis a distancia. Pero de igual manera, para controlar el hipercortisolismo siempre es la adrenelectomía. ¿Ok? Esto es en los tumores suprarrenales. En caso de enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cushing, aquí ya le hicimos todas las pruebas de laboratorio, ya identificamos, le hicimos la prueba de CRH, nos salió dependiente, le hicimos la prueba de CRH, vimos que posiblemente es una patología hipoficiaria, le hicimos su resonancia magnética con gadolinio, vimos que sí hay un adenoma hipoficiario y el tratamiento definitivo es la cirugía transfenoidal en caso de que no se pueda hacer cirugía transfenoidal con radioterapia. Ok, en caso de que sea, eso no lo pusieron, no, en caso de que sea un tumor ectópico productor de ACTH, aquí el tratamiento, pues tiene que, pues básicamente es con el cirujano oncólogo. Igual como el carcinoma suprarrenal, pues más complicado. Aquí tenemos que ver el tamaño del tumor, tenemos que ver la localización del tumor. Tenemos que comprobar con biopsia si el tumor es de manera central, pues con una broncoscopía, si es de manera periférica, con una biopsia percutánea, ver el estadio, metástasis, etc. Pero, pues básicamente, como todos los tumores, el tratamiento es la resección del tumor que está en el pulmón, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, esto es pues lo que tienen que saber todo del síndrome de Cushing. Es importante también darle un seguimiento, porque como les comenté, el paciente puede caer en insuficiencia suprarrenal, porque le estás quitando de lleno su estímulo que está teniendo de cortisol. Entonces, pues los pacientes tienen que ser tratados con hidrocortisona, que es el reemplazo hormonal. Se le administra 30 miligramos al día, 2 veces al día. Siguiendo el ritmo circadiano, se lo administras una vez en la mañana y después a las 6 p.m. ¿Ok? Darle seguimiento porque puede, como pues, todas las patologías o todos los tumores, perdón, pueden tener una recaída. Tienes que darle seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6, a los 12 meses y de ahí anual. ¿Con qué seguimiento será? Con cortisol urinario. Debido a que le estás, en caso de que ocupe reemplazo hormonal, le estás dando hidrocortisona, puedes suspender la hidrocortisona 72 horas antes a que le hagas la prueba para darle el seguimiento, ya sea cortisol urinario o la prueba que utilices para darle el seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Pues básicamente es todo. Nomás de manera para englobar ya todo, acuérdense, tenemos que
saber las dos definiciones, síndrome de Cushing, que nomás es, eso acá clase. Síndrome de Cushing, que nomás es el signo y síntomas causados por un exceso de cortisol en el cuerpo, y enfermedad de Cushing, que es un adenoma hipoficiario, ¿ok? De manera iatrogénea es la causa número 1 de síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es la causa número 1 de síndrome de Cushing endógeno, ¿ok? Tenemos que saber los signos y síntomas del paciente, hacer una historia clínica para identificar si está tomando medicamentos, las pruebas de laboratorio para ver si tiene hipercortisolismo, las pruebas de laboratorio una vez comprobemos que tiene hipercortisolismo para ver si es dependiente o independiente de ACTH, una vez que identificamos que es independiente o dependiente de ACTH, si es dependiente, hacer una prueba de CRH para ver si es hipoficiaria o es ectópica, y cualquiera, si es independiente, si es hipoficiaria, si es ectópica, tenemos que tratar de delimitar el tumor con pruebas de imagen. Si es independiente, TAC abdominal o resonancia magnética de abdomen. Si es hipoficiaria, resonancia magnética con gadolinio. Y si es ectópica, pues TAC de tórax para identificar el tumor pulmonar, tumor de pulmón de células pequeñas. Es el productor de STH. El tratamiento, pues siempre es cirugía, el definitivo, y darle el seguimiento adecuado al paciente para tratar de identificar recaídas. No siempre tenemos que esperarnos a que la prueba de laboratorio nos diga que tuvo una recaída, sino darle instrucciones al paciente o signos de alarma en los cuales él sepa de que, ¿sabes qué? Se me está subiendo la presión, el azúcar, se me está, pues estoy pues subiendo de peso, etcétera. De que ya tenga signos y síntomas que pueda pensarse que tuvo una recaída del síndrome de Cushing, cual sea la etiología. ¿Ok? Muy bien. Básicamente, pues esto es lo del síndrome de Cushing.